Edición de Bolsillo, un espacio para conocer a quienes le dan vida a los libros, entrevistas, charlas, lecturas, un recorrido por el maravilloso mundo editorial. Hablemos de libros con Jessica Esteco por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une nuit de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre. En el capítulo de hoy charlaremos con Leandro Donoso, editor de Gourmet Musical Ediciones, fundada en 2005 y dedicada exclusivamente a la publicación de libros sobre cultura musical y musicología especializada en temas argentinos y latinoamericanos. Hola, bienvenidos a todos y todas a otro capítulo más de Edición de Bolsillo. Estamos hoy con Leandro Donoso, él es el editor de Gourmet Musical. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Te invitamos a este espacio de Edición de Bolsillo, a este nuevo capítulo, para que nos cuentes un poco cómo nace Gourmet Musical, una editorial muy particular. Por la temática de los libros y todo, ¿cómo se te ocurrió? ¿Por dónde empezaste? Bueno, son dos cosas separadas casi. ¿Por dónde empezó? No, ¿cómo empezó? Empezó por necesidad. Yo vengo del campo de la investigación musical. ¿En dónde te formaste? ¿Cómo fue que en la UBA, empezaste? En la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de arte, que tiene una especialidad de música, que es de alguna manera lo más parecido que había en su momento a la musicología, en carreras universitarias. Y yo trabajaba paralelamente en temas de investigación, música, y en periodismo musical. Trabajaba en revistas de música, revistas de rock, sobre todo de rock, algunas de jazz, pero sobre todo de rock. Y yo venía durante la carrera haciendo un trabajo de investigación, de relevamiento sobre bibliografía de música argentina, relevando haciendo un relevamiento en realidad de toda la bibliografía que había sobre música argentina, que yo había empezado como focalizado en el área de música popular, que era lo que yo trabajaba, pero después me di cuenta que esa distinción tenía poco sentido y amplié ese relevamiento a toda la música, de todas las épocas, al darme cuenta que no había tanto como yo pensaba, y que había una posibilidad de que ese trabajo sirviera no solamente para mi propio trabajo, sino como herramienta para otros. En el sentido de que cualquier investigación empieza por ver lo que ya se hizo sobre el tema que uno trabaja. Y a mí me parecía que la forma que se trabajaba no tenía sentido, porque era todo de transmisión oral, era todo de memoria. La gente le preguntó al profesor, yo quiero trabajar sobre tal tema. Y el profesor decía, bueno, creo que hay un libro de no sé quién, preguntarle a tal persona, y las bibliotecas eran muy incompletas, había poca información, y yo decía, ¿cómo puede ser que esta sea la forma de saber cuál es el estado de la cuestión sobre un tema? ¿Cómo puede ser que uno no pueda ir a buscar en algún lado qué es lo que hay sobre tal problema o sobre tal música? Entonces, armé ese relevamiento de manera tal que combinara de alguna manera dos modelos de relevamiento, vamos a decir. Uno, la bibliografía, que es como ese corpus de bibliografía, pero ordenada no por grandes temas, como a veces se organiza una bibliografía, sino como un diccionario, o sea, por temas muy específicos. Entonces uno podía buscar vos empezaste como autor editándote también el diccionario bibliográfico de la música argentina, ¿no? Sí, claro, ese fue el primero de la editorial, porque la historia es que yo estaba con ese libro, bueno, en un momento me di cuenta que se podía servir a otros y que se podía publicar. Y me di cuenta que no sabía dónde publicar, porque no había editoriales que publicaran ese tipo de cosas. Claro. Me di cuenta que ninguno de mis profesores, o casi ninguno, tenía publicaciones. A lo sumo tenían alguna cosa editada por algún instituto, perdido, esas cosas que no se consiguen. Que no pero artículos, más que nada, no libros. Sí, o los pocos libros que había eran cosas excepcionales, digamos. No encontraba a nadie que me pudiera explicar cómo funcionaba nuestra editorial, ni recomendar un editor. Y yo venía tratando de publicarlo por mi cuenta. Tuve un interés de una universidad norteamericana en publicarlo y al final me tuvieron años dando vueltas, que sí, hicieron una evaluación, después cambié de editor. Finalmente me cansé y dije, bueno, voy a publicarlo yo, porque además ese relevamiento que yo hice me dio ciertas certezas que me vinieron muy bien. Por ejemplo, que no había ninguna editorial, porque no había habido ninguna editorial especializada exclusivamente en libros sobre música.
Había habido editoriales como Corregidor que se siguen publicando, siguen existiendo, como un gran Sí, catálogo, pero no solo de música. claro. Había editoriales como Ricordi, que tenía un gran catálogo, pero que los libros eran minoría, eran más bien didácticos o partituras, y no tenía mucho libro de texto, de investigación, de De historia, de análisis, ensayo. claro. Exacto. Que era lo que a mí me interesaba. Y después los libros que se publicaban, en general, más de tipo periodístico, estaban en un contexto más general, de editoriales que publicaban otra cosa, y cada tanto sacaban algún libro de música. Claro. Entonces, no, me dio la certeza de que no había ese tipo de libros, y a la vez el conocimiento de sobre qué temas había libros y sobre qué temas no había libros. Qué libros se conseguían, qué libros no, porque estaban agotados, qué libros estaban un poco obsoletos ya porque eran viejos, qué libros estaban buenos. Y a la vez conocer un montón de gente que estaba trabajando sobre temas que a mí me parecían interesantes y que no tenían forma de publicar de una manera En ese por la sentido cual estaban ser en la misma leído. que vos. Estaban en la misma que Claro, vos, todos como en una búsqueda de tengo un trabajo hecho, una investigación, me va pero bárbaro, pero no tengo dónde publicarlo como... no, peor. La gente ya asumía que eso no existía, que esa publicación no existía, que la única forma posible de publicar para ese tipo de cosas eran alguna revista académica, algún congreso. Entonces no existía la problemática de publicar un libro. Yo me pasé los primeros años de la editorial convenciendo a investigadores de sacar un libro con su investigación. Y me decían, pero estoy por publicar un artículo no sé dónde. Y bueno, pero ¿por qué nos juntamos todos? Hace 20 años que estamos en este tema. Juntemos todo y hagamos un libro que además, idea herética de mi parte, alguien lo pueda leer. Porque esas investigaciones no se las leía nadie. El evaluador del CONICET, Claro, el director del del doctorado, cuando trabajo. había. Entonces eran revistas que eran inconseguibles, circulaban alguna vez en fotocopias, algún artículo, pero la idea de publicar y que alguien que no tuviera relación directa con el investigador pudiera leerlo, era una locura. Yo siempre cuento que cuando llego a las librerías, yo siempre fui lector, toda la vida de chico, y lector de libros de música siempre, porque era músico, tocaba, me gustaba, no por nada me dediqué a estas cosas, ¿no? Y siempre cuando iba a las librerías y preguntaba por la sección de libros de música, me decían, no, de música no tenemos nada. Y yo, Directamente. ¿y estos qué son? Estos son biografías. Y estos que Claro. están acá arriba, estos son de tango. Y estos que están acá abajo, estos son de rock. Era como que la música no era un tema de los libros. Era algo perdido, digamos, en distintas secciones, pero no había nada que los junte. Sí, y te digo más, al día de hoy, para mucha gente, los libros de música no son libros. Hoy ¿En algunas cosas serio? cambiaron. La editorial funciona hace 16 años. Entonces, algunas cosas hemos logrado. Hoy en día, la mayoría de las librerías tienen una sección que dice música y tienen libros sobre música. Para mi alegría, con muchos libros de gourmet ahí. Pero para muchos lectores, todavía arrastran una concepción del libro de música un poco antigua, de cuando los libros de música eran lo que yo a veces llamo herramientas de marketing con lomo, ¿no? Era una cosa de merchandising casi, o Claro. estaban orientados a un público adolescente que quería fotos de sus ídolos y venía con un libro, o cosas muy periodísticas, o autobiográficas, o por el contrario, cosas extremadamente académicas que realmente eran para leer por un pequeño círculo de gente muy técnica. Entonces, la gente que lee libros, la que va a la librería, la que se compra una novela, un libro de historia, un libro de Ujú. política, un libro de artes visuales o de crítica literaria, lo que sea, esa gente, en general, lee pocos libros de música, si es que lee alguno, porque no considera que ese sea un tema sobre el cual valga la pena leer. Que se junta otra problemática, es que mucha gente a la que le gusta la música considera que no vale la pena leer sobre música, porque hay una concepción muy romántica todavía, de que la música lo único que sirve es para sentir. La música es una cosa Claro. que se siente, es pura expresión. Entonces la idea de pensar sobre eso, para mucha gente todavía le resulta rara. Entonces, los libros de música son una especie de paria a veces, de que para la gente que le gusta la música no los considere, para la gente que lee no los considera también como tema para leer. Entonces, se arrastra todavía esa cuestión, que es una especie de pelea central de la editorial, pero la editorial, vuelvo a tu pregunta, surgió de esa necesidad de publicar un libro que a mí me interesaba, de la inquietud de ver que había un montón de material interesante, que a mí me parecía que podía tener lectores y con la que se podía hacer otro tipo de trabajo, y que nadie había hecho, nadie estaba haciendo, y que a mí me interesaba hacer, y que era una intersección de muchas cosas que yo venía haciendo, la investigación, eh, la difusión a través del periodismo. Yo además
Gourmet Musical, antes de eso, fue un sitio de venta online. A fines del 96, 97, yo había empezado un sitio de venta online de publicaciones independientes que no tenían forma. Hace mucho y también fue una forma novedosa, porque en el 97... Era novedosa, por supuesto. Empezó Amazon muy poquito antes. Sí. Yo ahí vendía sobre todo discos. Era una época que empezaba a haber muchas ediciones independientes y las disquerías no se vendían, había que conseguirlas conociendo a quién las hacía. Era muy, muy, muy artesanal. Entonces yo dije, hagamos un sitio web que permita vender estas publicaciones de músicas menos conocidas, de músicas menos masivas, y que se pueda vender en todo el mundo. Bueno, eso funcionó varios años, hasta el 2000, hasta diciembre del 2001, donde bueno, ya no se pudo seguir más nada. Y después de un tiempo reinicié bajo el mismo concepto de la idea de la editorial con el libro mío, y ya pensando concretamente, para cuando salió mi libro, yo empecé en el 2005. Sí. Estuve todo un año trabajando en armar la editorial, armar los contratos. O sea, yo pongo esa fecha del 24 de febrero del 2005 porque esa fecha consulté a un abogado especialista en derecho de autor para que me ayude a armar los contratos. Mi libro salió año y medio después, en el 2006, pero si ya estaba haciendo contratos era que había una intención clara de trabajar con otros libros, no era solamente una cuestión de autoedición. No, y además que ya venías como un trabajo, si querés, de marketing, por así decirlo, de ver de que no había un nicho específico para lo que vos estás publicando, bueno, después publicando, pero para lo que vos estabas como lector también buscando. Claro, tengo un paréntesis. A mí no me gusta la palabra nicho, porque nicho es donde entierran a los muertos. Bueno, entonces un foco de interés, ¿te gusta? Pero entiendo lo que decís porque todo el mundo me dice lo mismo, pero es así. Es que sí, yo al día de hoy publico libros que quiero leer. Está bien que no se supone, yo entiendo que no hay que mezclar la biblioteca con el catálogo y toda esa cosa, que es cierta. Pero es tu forma, en esta editorial es tu forma de yo editar. Publico poco porque no puedo publicar más, tampoco hay mercado para más. Entonces, elijo que los libros que saco sean libros que me entusiasmen, que me gusten y que yo quiera leer. Trato de que sean libros que no solamente yo quiera leer. Hay libros que sí, solamente me interesan a mí, bueno, eso no los puedo sacar. Pero trato de que los libros me interesen a la mayor cantidad de gente, pero también a mí. Digo, si a mí no me interesa, difícil contagiarle el entusiasmo a otra persona. Bueno, entonces, 2005 sería la fecha más o menos de... 24 de febrero de 2005. Muy bien, ahí nace Gourmet Musical. ¿Y por qué Gourmet Musical? ¿Por qué el nombre? Bueno, era el nombre que yo usaba para el sitio que tenía antes, pero tenía varias razones. Por un lado hay una analogía con el mundo de la gastronomía, ¿no? Donde el gourmet es una persona que, para mí por lo menos, tiene una conciencia particular acerca de qué es lo que come, con qué se alimenta. No le da lo mismo comer una cosa que otra y le interesa saber de dónde viene un ingrediente, cómo se hace este plato, qué tradición tienen las cocinas de diferentes lugares. No quiere decir que solamente coma caviar y salmón. Quizás se come una pizza de mozzarella o se come pero tiene un interés más allá, digamos, de comer nada más. Exacto. Entonces, sí. El sitio que yo tenía y la editorial, cuando hablo de música, yo hablo de música en un sentido amplio. Hablo de música de todo tipo. Yo tengo libros de tango, de rock, de folclore, de jazz, de música bailantera, de música medieval y de ópera. Entonces, la variante, la distinción no está dada por el tipo de música, sino por cómo abordamos la música, las diferentes maneras en las que abordamos la música. Entonces, la idea de gourmet me daba una metáfora de qué tipo de persona o qué tipo de relación esperábamos con la música de los lectores de la editorial, y además nos deslindábamos de esta cuestión de los géneros. Viste que toda la industria de la música está muy segmentada. La radio de tango, los libros de rock, el festival de folclore, el programa de jazz. Y a mí me interesan los cruces, me interesa escuchar de esa manera. Entonces, buscar un título que no tuviera una clara correspondencia con un género musical o con un periodo. Y además pasaba una cosa que gourmet y musical son dos palabras que se entienden en cualquier idioma. A veces no se escriben igual en otros idiomas, pero vos en cualquier idioma entendés gourmet, sabés lo que quiere decir, y musical, lo entendés. Entonces, como sobre todo al principio la intención del sitio era hacer una cosa que pudiera vender en otros lugares, además de Buenos Aires, era una cosa detectable donde no tenías duda de que era sobre música, que para las búsquedas en internet me parecía útil y se entendía más allá de
del idioma, que es lo que muchas veces pasa con la música. Bueno, ¿y cómo conseguiste, vos ya estabas pensando en contratos, me dijiste, cómo conseguiste a los primeros autores, las primeras publicaciones? ¿Te costó, no? ¿Te costó convencer a los autores de que, bueno, esto va en formato libro? ¿O no? ¿O eran autores que ya conocías y que más o menos sabías de lo que venían investigando y a qué se enfocaban? A ver, no me costó pensar en títulos porque yo ya cuando pensé la idea de la editorial, cuando pensé que eso era una posibilidad, lo pensé porque se me ocurrían títulos. Se me ocurrían trabajos concretos de autores concretos a los cuales les podía proponer hacer libros. Compañeros míos de la facultad, profesores míos de la facultad, otros autores que conocía o no conocía, pero me parecía que se podían, a los que se les podía proponer. Entonces, eso me resultó fácil y me sigue resultando fácil. La verdad es que se me ocurren libros a cada rato. Qué Tengo bueno. tema para publicar toda la vida. La gente me dice, pero ¿cuántos libros de música? No, tengo tema para varias vidas. O sea Y que después, encontraste, digamos, en este rol de editor, te sentiste cómodo. sí, yo ahí encontré como que cuajaban muchas cosas que yo venía haciendo, intereses que tenía, cosas en las que me había formado sin saberlo, inconscientemente. Como que encontré una encrucijada donde se juntaban muchas de las cosas en las que yo venía trabajando y aprendiendo sin saber. Y la edición me dio la forma de explotar todo eso de una manera que hasta entonces no se me había ocurrido. Entonces ahí encajé bárbaro. En ese sentido me encanta. No lamento haber dejado ni de tocar un instrumento, ni haber dejado la investigación. Para mí la editorial es investigación, es musicología. Es otra forma de hacerlo. Para mí, es más, me divierte mucho cuando de a poco los proyectos de libros que a mí me quedaron en el tintero por hacer los van haciendo otros y los publico yo. Entonces me vienen con proyectos de libros que yo hubiera hecho, que yo quería hacer, o que yo incluso había Claro. pensado en hacer, que después fui abandonando porque ya no tenía tiempo, pero la posibilidad de ahora que esos libros existan de otra manera me parece genial. Cada vez que llega uno, es uno menos, me saqué una cosa menos de encima. Que tenías ganas de Eh, publicar. claro, Claro. entonces eso no me cuesta para nada. Ahora, al principio lo que pasaba era esto, yo tenía que ir a proponer a la gente hacer libros que no tenían la conciencia de hacer libros. Y era Claro. como, ¿qué es un libro? ¿Pero cómo? Pero no lo entendían. Y era, eh, Y convencer un poco, convencer. claro. Y Y después ver que convencer se el podía y trabajo. que había un espacio donde vos estabas creando ese espacio para Claro, esto, para que sin ninguna para que garantía, publiques. porque yo no tenía ningún apoyo, ningún fundamento para nada. Era una cuestión puramente intuitiva de que me parece que esto se puede hacer. Y después era convencer a la gente de sacar los libros. Y después convencer del trabajo editorial. Porque, vos imagínate, yo tenía que convencer a una persona que había sido profesora de la facultad, que había terminado su tesis de doctorado, y yo decirle, bueno, ahora en base a esto vamos a hacer un libro. Y una tesis no es un libro. No. Una tesis de doctorado es una cosa hecha para que lean 4 personas. Literalmente. El director de la tesis y los 3 evaluadores. Nadie más. Y que cumple una función muy clara, que es mostrar que uno fue un buen alumno, hizo toda la tarea y merece que la universidad le diga, sí, señora, a partir de ahora usted es doctor. Entonces, la mayoría de las cosas que aparecen en la tesis de doctorado no le importan a nadie. No son para ser leídas por nadie, son un formulario muy extenso. Entonces, Pero a lo que se dedica mucho tiempo, mucha investigación, muchas por horas, supuesto, un por montón de cosas, supuesto, digo, por parte del que la escribe tal también, cual, ¿no? que hacen a que la tesis sea buena Sí. y que sea interesante, que valga la pena. Ahora, no todo lo que está puesto literalmente en la tesis vale la pena que esté en un libro y En que un esté de la libro. misma manera. Entonces yo Y tenía ahí, tremendas discusiones con los ¿cómo es tu autores. trabajo ahí? ¿Cómo es Bueno, tu trabajo con eso, ¿no? Que a partir de una tesis pueda después salir un libro. ¿Cómo lo haces? para mí el corazón de la editorial siempre fue el trabajo con los materiales. Yo trabajo solamente sobre música porque son los temas que yo conozco y yo siempre digo que trato de hacer libros que tengan algo nuevo para aportar, algo para decir diferente a otros libros. No me interesan ni los refritos, ni las traducciones, ni cosas que ya existan. Si ya existe, ya existe. Ujú. Hay tanto por hacer. Entonces, el grueso de mi trabajo, lo que a mí me interesa puntualmente es el trabajo con los autores. Estamos a veces años, literalmente, porque a veces, a ver, los libros llegan de maneras muy diferentes. A veces es una tesis, a veces es un libro de un periodista, a veces es un proyecto, alguien que me dice, che, tengo ganas de hacer tal cosa, bueno, vamos a laburarlo. Y a veces
muchas veces, sobre todo al principio, era yo que proponía, che, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué no escribís esto? Vos que estás trabajando sobre tal cuestión. Entonces, ese pensamiento, esa reflexión, ese trabajo sobre qué va a decir el libro y cómo lo va a decir, ese es el corazón de la editorial, ese es el sentido de la editorial. Y después es cómo hacer que eso le llegue al lector, cómo hacer que eso funcione de la mejor manera, que esté mejor diseñado posible, que tenga el mejor orden posible, la tapa que quede bien, bueno, todo el resto de las cosas que vienen en función de eso, pero el contenido ese para mí es el rey y es ese trabajo de donde yo puedo aportarle algo al autor de cómo tomar lo que trabajó y darle la mejor forma posible para aprovechar y explotar lo mejor posible todo ese trabajo que hizo el autor. Ese es lo que a mí me interesa hacer y eso es lo que lleva mucho del tiempo de trabajo de la editorial. Con cada autor dependiendo de la formación y de lo que requiera cada tema de cada autor. A veces con un musicólogo hay que trabajar algunas cuestiones y con un periodista hay que trabajar otras. Entonces, yo tengo también esa cuestión de, como trabajé en diferentes áreas, sea como investigador, sea como periodista, entonces trato de tener ese diálogo mediando de alguna manera entre el autor y el lector, donde yo muchas veces no sé tanto sobre un tema, muchas veces no, en general, o casi nunca sé tanto sobre un tema como el autor, pero sé más que muchos lectores, o puedo saber más o menos parecido a unos lectores, y tratar de ver cómo conviene contar eso que el autor tiene para decir. ¿Y te haces la idea de un lector de Gourmet? ¿O vos sos el primero? Vos. Yo soy el primer lector. Vos sos el primer lector. Cada vez más. Me doy cuenta, yo leo, llega una cantidad de propuestas ahora ridícula. Ridícula. La producción no tiene lógica. Excede mucho a la lectura y al mercado. Pero en ese contexto, me doy cuenta que lo primero que tiene que tener un libro es entusiasmarme a mí. Si yo lo leo, cuando agarro un libro y lo empiezo a leer y me aburro y qué sé yo, y a ver, ese tiene que tener mucho mérito para remontar. Pero cuando yo agarro un libro, o un manuscrito, o una propuesta, y me la leo toda de corrida, y ese libro, el que pega primero, pega dos veces. Digo, eso, como me pasó a mí, entiendo que le puede pasar a otras personas. Sí. Lo cual no quiere decir que si no me entusiasma de movida, no, porque a veces me pasa esto. A veces leo un trabajo que empieza en la página 100. Claro. Que tiene 300 páginas, digo, hasta la página 100 me diste vuelta, pero acá empezó, y acá está bueno, hay que atravesar las primeras 100 páginas, digo, bueno, esta no lo pongamos, al principio por lo menos. Pongámoslo en otro lugar o no lo pongamos, seleccionemos. Pero el lector es muy amplio, yo tengo muchos lectores en la cabeza, porque también como los temas son muy diferentes y las aproximaciones a los temas son muy diferentes, pero lo que tiene es que es un abanico amplio de lectores, que es no necesariamente, no son muy específicos, no es que sean músicos, o sean musicólogos, o sean historiadores, o sean melómanos, hay un poco de todo. Pero sí, que por ahí se va construyendo. Pueden empezar con un libro, digamos, de catálogo que sea de rock, digo, y después se engancharon con otras cosas que tengan que ver por ahí con más periodismo, porque vos lo que tenés es mucha variedad. Yo estuve viendo las secciones que tenés, análisis musical, antropología, blues, folclore, ópera, radio, revistas y periodismo, o sea, tenés una variedad increíble de cosas que pueden atraer. Sí, por ahí un lector entra por algo en específico, por un tema específico, y vos de golpe tenés un montón de cosas en el catálogo que también te dan ganas de ver, de leer, de investigar, y está bueno eso. Esa es la idea. Bueno. Porque los libros de rock tenemos varios, pero tenemos escritos por músicos, por periodistas, por musicólogos, por antropólogos, por humoristas, gente que tiene, autores que tienen 25 años y que tienen 80, rock de acá, de afuera, de los años 50, 60, 80, 90 y hasta de ahora. Entonces, son diferentes perspectivas de diferentes temas. Por eso también tiene sentido en una editorial que es específica, de un tema específico que es la música, pero en vinculación con muchas otras áreas. No solamente para alguien que es un fan de un artista. Claro, tal cual. O de ahí se pueden enganchar con otras cosas. ¿Y está separado por colecciones? No, yo lo que vi que es ¿Por qué escuchamos nada más? Pero sí, en general... Esa es la única otra colección que se llama ¿Por qué escuchamos a? Y son porque escuchamos a David Bowie, a Lou Reed, a Aníbal Troilo, etc.
Pero después Lo lo otro, demás son independientes. Eso también es una decisión editorial. ¿Por qué? ¿Por qué te parece porque salen mira, así, porque son únicos, porque no te gusta reunirlos por género? es que no tiene sentido reunirlo por género, porque yo estoy trabajando a romper con eso. Yo estoy diciendo Ok. que esa distinción no tiene mucho sentido, salvo para cosas muy puntuales, y me interesa donde se mezclan. Yo trato de que cualquier libro sobre un género no deje de considerar que eso se mueve en otro contexto, con otros géneros y con otras cuestiones. Entonces, por género no tiene sentido. Al principio yo tenía colecciones que tenían mucho que ver con formatos, qué sé yo había distinguido los artículos que eran, los libros que eran sobre un solo tema o era una compilación de autores, los libros que eran de referencia, donde estaba mi diccionario como primer libro, después otro libro mío que era un relevamiento sobre revistas de música, y después otra que era de temas que tenían que ver con la relación de la música con otras artes. Por ejemplo, había un libro sobre la música del sur solar. Después me di cuenta que no tenía sentido esa distinción, que aparte al lector no le importa eso, es una cuestión puramente interna mía y no tenía mucha, no Y servía ahí para nada. cambiaste y dejaste que La cada colección libro... era bueno musical. Aparte yo no saco tantos libros como para que valga la pena ¿Cuántos orientarlos libros sacás por año, más o menos? los que Sacando los puedo, años de pandemia, lo que podés. los que puedo, los que puedo. Tengo años que saqué uno, a ver, yo empecé en el 2005, en el 2006 saqué un libro, en el Ujú. 2007 saqué otro, en el 2008 saqué dos, en el 2009 saqué tres, después tuve ocasión de sacar dos, tres, cuatro, tres, y ahora hace unos años estamos sacando un poco más, entre 7 y 10, depende del año, porque a veces también ahora empiezan a salir reediciones, entonces es más ambiguo, pero no tengo una programación estricta de tantos libros por mes y tantos libros por año, porque tengo muchos libros Vas bien. haciéndose. Lo que tiene la editorial es que hay, a ver, la editorial ahora saca su libro número 74, pero hay más de Un 100 en montón. algún momento del proceso, desde libros que estamos terminando, libros que se están editándose, a libros que están en proceso de investigación y redacción, que estamos con idas y vueltas de los autores, hasta libros que leímos el puntapié inicial, que lo junté con alguien que quiere hacer un libro sobre tal tema y charlamos de cómo hacerlo, cómo investigar y qué sé yo, y que bueno, en unos meses o un año, o quizás nunca, me traiga un libro. Entonces, hay muchos libros haciéndose y se van saliendo a medida que se van terminando, que nunca sabemos cuándo es, porque son libros que siempre pasa algo nuevo. Estamos terminando, nos dimos cuenta, che, mirá esta cuestión, o apareció una posibilidad de entrevistar a tal que antes no teníamos, o un material que era desconocido, o nos dimos cuenta de algo que faltaba revisar, no lo habíamos hecho. Entonces, no hay una planificación estricta y previsible. Ah, está bien. Pero sí, sabés que a futuro van a llegar, diga, están llegando. En algún Tengo momento libros para los sacar vas hasta a... dentro de muchos años. Muy bueno ese, ¿no? ese entusiasmo y esa garantía de que Sí, tenés y cada vez llegan más. material Es más, ahora me para... pasa que a mí se me ocurren ideas de libros todo el tiempo y de ideas con autores concretos. Y me Ah, contengo de está bien. proponerlas porque digo, para un poco porque Vamos, sí, ¿cuándo lo porque sí, hago? claro. O se te van Sobre a todo estos juntar años que se todos, complicó. capaz. Sí, a veces me caen todos juntos. Libros que Claro. van a llegar y nunca llegan y me llegan tres el mismo día. Digo, bueno, ¿cómo hago para leer los tres? Y bueno, es así. Y con el tema de las reediciones que recién nombraste, ¿cuáles están reeditándose? ¿Cuándo se reeditaron? ¿Hace poco? No, ya desde los primeros años fuimos reeditando algunos que se habían agotado. El primero que Ujú. se agotó fue el de Sul Solar, el Sul Solar, un músico visual, es hincha cristiano, un libro Sí. buenísimo. Eh, tuvo una segunda edición. eh, Después lo que fue pasando es que fuimos ampliando las tiradas, entonces paseábamos las reediciones porque teníamos más stock. Y hay libros que ya van por su sexta reedición, próximamente la séptima. Varios ya tienen segunda, tercera, algunos tienen cuarta. Y a veces algunos libros que requieren reedición muy pronta porque se venden bastante bien al principio, y otros que llevan más tiempo. La idea nuestra es tratar de que el catálogo esté vivo, digamos, y de hecho no hay ningún libro descatalogado de los que sacamos. Todos los libros los hicimos y los seguimos haciendo con vistas a que duren muchos años, a que sean lo menos perecederos posible. Que uno la pueda leer ahora o dentro de 20 años, dentro de lo posible, ¿cierto? ¿No? Entonces, trato de que todos los libros se consigan, que estén disponibles. A veces se agotan porque nos quedan pocos ejemplares y tardamos por una cuestión financiera en poder reimprimirlos, pero trato de irme echando ahora las novedades con las reediciones para que el catálogo siga funcionando, porque bueno, un libro que sigue teniendo público, de alguna manera, eh,
se beneficia, toma los frutos de todo eso que fuimos sembrando durante tiempo, hacer promoción, de que estén en las librerías. A veces lo que pasa ahora que como el catálogo es más grande, no están todos los títulos en todas las librerías, pero tratamos de que estén lo más disponible posible y que en algunos lugares estén la mayor cantidad de títulos y que también vamos ampliando la circulación, llegar a más lugares, a más librerías. Entonces, no hay un sistema de las redirecciones, sino más bien a medida que el stock lo va requiriendo y las posibilidades financieras lo van permitiendo. ¿Y de cuánto hacen las tiradas? ¿Según los libros? Según los libros, el promedio siempre era 1000, ahora el promedio es de 2000, algunos 1500, algunos 1000, que es algún libro más raro, algunos 2500, 3000, pero un promedio de 2000. Bueno, pero bien, bastantes, digo. Sí. Es una apuesta grande. Y está Es una apuesta buenísimo. grande, sí. De a poquito fue creciendo. Cuando empezamos hacíamos 1000, de algunos 500, pero también porque teníamos una distribución más limitada. Entonces ahora tiene sentido hacer más. Con lo que contabas al principio que te costaba por ahí que autores que hayan sido investigadores, les costaba, ¿ahora se están animando más? Sí. Ahora que ya está, digamos, ya la editorial tiene un gran catálogo, ya te conocen, ya saben. Me imagino que debes tener muchísimo más para esto, para leer, para elegir, para ver cuándo salen, para pedir investigar, para de todo. Demasiado. Ya se entusiasmaron mucho. Sí. Aparte, algunas cosas se simplificaron. Por ejemplo, al principio que yo tenía que pelearme con los autores para hacer algunos cambios, porque yo les decía, che, hagamos tal cosa. No, pero fíjate, ¿cómo vas a hacer eso? Porque, no, aparte fíjate que el director de la tesis me dijo no sé qué, y yo tenía que dar... Y aparte cuestiones como, pasaba esto. Vos imagínate a alguien que se pasó, no sé, 5, 6, 7, 8 años haciendo una tesis, con un director, un codirector, evaluadores, se la evaluaron, gente prestigiosa, leyeron el título, y venía yo a decirle, che, esto no, esto sí, esto fíjate que no se entiende, acá te falta esto. Claro, era como... No, ¿qué me estás haciendo? No, ¿y vos quién sos para decirme esto? Entonces tenía que decirle, mirá, y te explicar serie de cosas que ya hemos hablado. Sí. Ahora me pasa que cuando viene cualquier autor, y esto es desde alguien que tiene una tesis, hasta autores que son escritores, que escriben bien, que no le tengo que corregir las comas, tengo que corregir otras cosas, o gente que ya tiene muchos libros, y yo tengo que explicarle que yo soy un editor muy metido, ¿no? Que no es que simplemente me mandan el archivo y lo mando a imprimir. Claro. Y que eso lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo, y que yo le voy a proponer, ya la gente más o menos sabe, y todo el mundo, o la mayoría, me dicen, sí, vengo a eso. Ah, también. Como que ya se corrió la bolilla de que yo le voy a hacer ese trabajo, que es un feedback que no existe, porque el feedback que tienen los escritores en general está muy condicionado por quien te lo diga. Los amigos te dicen, che, qué bueno tu libro. ¿No? Los colegas te dicen, qué interesante, o te enseñan algunas cosas, pero el feedback que te da un editor, que además tiene que sacar plata de su bolsillo para pagar el libro, que después tiene que salir a venderlo, tiene que hablar con el librero y decir, che, exhibí el libro porque está bueno, che, lector, léelo porque está bueno, che, periodista, haz una nota porque está bueno. Ese tiene más compromiso que el escritor. Porque el escritor después va a estar haciendo otro libro, va a estar haciendo cosas, y yo sigo con su libro. Entonces, lo que yo te voy a decir es mi opinión más sincera y más veraz, porque todo lo que yo diga lo fundamento con acciones, que es, bueno, si yo no veo cómo vender ese libro o no me imagino a quién lo podría leer, no puedo. Si yo me imagino, yo te digo, che, tu libro está buenísimo, se va a revender, bueno, yo tengo que hacer algo al respecto. No puedo ser como un amigo que te dice, no, tu libro está buenísimo, seguramente va a ser un bestseller. Y bueno, después se va a hacer su vida, qué sé yo. Entonces, esa relación, ese tipo de feedback, ese tipo de interacción con el autor, no, yo soy casi un coautor en algún sentido, porque tengo una relación con eso muy cercana. Por supuesto, el libro es del autor, ¿ok? No hay ninguna discusión con eso, pero quiero decir, tengo una relación de trabajo, de convivencia, en el tiempo además con los libros, donde yo, de alguna manera, me siento responsable también por ese libro, porque yo a veces también tengo feedback de lectores, de libreros, que no tienen el autor, porque algunas cosas se le dice al autor y otras cosas me la dicen a mí. Che, esto no se entiende, che, tal cosa, mirá lo que dice, o por qué puso eso. Y yo respondo como si fuera el autor. No que dice, es el autor.
porque yo todas esas cosas las discutí con el autor y decidimos. Entonces, si yo no pienso que el libro esté bien, no sale. Entonces, yo en ese sentido actúo como si fuera un autor más. O sea que al Entonces, trabajo de la preedición le dedicas un montón, por lo que me estás años, contando. Años. Y después años. todo lo que tiene que ver con la distribución, con la Con difusión, todo, con con la todo. producción, después con la producción, con el diseño. Le hacemos el inicio nomástico, ahí seguimos corrigiendo, revisamos. Las discusiones con las tapas, con los títulos. Después hacemos prensa, cómo lo difundimos, cómo podemos hablar con periodistas, hablar con los editores, hablar con los, no sé, con todo. Entonces, es la vida con el libro. Yo convivo con ese libro antes de que exista el libro, cuando todavía a veces es una idea mía o es una idea del autor, cuando se está haciendo, cuando se está produciendo y después cuando está llegando a los lectores. Voy a una feria y yo estoy al lado del lector que me dice, ¿y este libro? Ah, este libro, fíjate qué tal cosa, te va a interesar por esto, por esto, por esto. Leíste este, te va a interesar este. Entonces, el arco de convivencia que yo tengo con cada libro Claro. Sí, es ese, sí, sí. Los conoces desde antes de nacer. por Y los tenés supuesto. que hacer circular por todos lados. Sí, Sí, esa gran responsabilidad tenés. sí. Y yo no tengo libros que alguien hizo y después se ocupó él. Yo no me desentiendo de los libros, yo convivo con todos esos libros. Nosotros tenemos un catálogo, mira, voy a hacer esto. Sí. Este es el catálogo de la editorial. Empieza así. Se abre Wow. y es un póster. Sí. Muy bueno. Y Del ahí otro están lado todos. están todos los libros. Todos, desde el primero. En orden cronológico. Entonces, ¿qué pasa? La editorial la sigue descubriendo mucha gente que la encuentra ahora, por un libro que salió ahora, porque leyó una nota, porque alguien lo recomendó, porque lo ve en la librería. Pero empiezan, che, ¿y este todavía existe? Sí, está acá. ¿Y este? No, está todo, pero lo reeditamos el año que viene. ¿Y este sí, lo conseguís en tal lugar? Entonces, ves que está todo todavía, es como un equipo. Claro, claro. ¿Y trabajas con más gente, con equipo? ¿Trabajas solo? ¿Cómo haces? ¿Contratás gente en determinadas circunstancias? Sí, hay un equipo en un sentido abierto, digamos. Yo trabajo con diferentes gente, no hay un equipo estable, no tengo Ajá. empleados, el único que trabaja full time soy yo. Pero tengo correctores que van trabajando puntualmente tercerizados para cada libro. Hay una persona que es Marcela Abad, que también es egresada de la carrera de edición y también de música, entonces es la que hace la revisión final de los libros. Hay diseñadores, tengo un armador que es el que hace el armado de los libros, Ujú. ilustradores o diseñadores que voy cambiando para el diseño de cada tapa. Tenemos nuestra distribuidora, donde hay vendedores que trabajan para la distribuidora, pero también para los editoriales. Eh, entonces, voy trabajando de diferente manera con diferentes personas. Hay una persona que se dedica a las redes y a la prensa. Es un equipo con el cual yo voy trabajando puntualmente con cada persona Según las en necesidades que diferentes tengas. modalidades. Claro, Sí, está sí. bien. Bueno. Así que tenés un montón. Bueno, no te voy a. ¿Para este año tenés alguna novedad que esté por salir, algún lanzamiento? Un montón. Un ¿Un montón. montón? ¿Alguno que puedas decir? Sí, claro. Salen ahora dos libros. Uno que es un panorama del nuevo jazz argentino, de los años 2000 a 2020, por Fernando Ríos, y un libro sobre el disco Ciudad de Pobres Corazones de Tito Páez. Después sale un libro con una entrevista, con la última entrevista con los Redonditos de Ricota, y un libro con historias eh, de cosas que le pasan a la gente en las disquerías. Que está Qué buenísimo. bueno, qué bueno, Eh, qué y variado. sí, y después sale el tomo 2 de un libro que está buenísimo, que se llama Esta noche toca Charlie, que es un recorrido por los recitales de Charlie García. Es el segundo tomo que tiene 700 páginas sobre los recitales de Charlie entre el 94 y el 2008. Mm. Sale un libro en la colección Porque Escuchamos, que es Porque Escuchamos a Ignacio Corsini, el cantor de tango folclore, por Pablo Dacal. Un libro sobre las mujeres en el rock argentino. Hay, como ves, O sea que hay este año tenés variado. más. Empezaste con uno, con dos, y ahora tenés un montón. Sí, creo que este año puede ser el que más publiquemos de todo, Wow. paradójicamente.
Sí, ¿y cómo los afectó la pandemia? Mira, fue muy variado, ¿viste? Como todo, las cosas pasan por diferentes etapas. Los primeros meses fueron los de más incertidumbre, como para todo, además de mucho paro de la actividad, porque no solo las librerías estaban cerradas, sino que las imprentas estaban cerradas. Entonces no se podía imprimir. Eso obligó a parar toda la producción, pero las librerías fueron como de los comercios más rápidos en reaccionar, quizás con los de comida, ¿no? Entonces siempre hubo delivery, aunque los principales locales de venta estaban cerrados, hubo algún tipo de forma de comercialización y aprovechamos esos meses para hacer un rediseño de la imagen de la editorial, de las tapas, de los interiores. Aprovechamos para empezar a digitalizar algunos libros, para ordenar algunas cosas y para seguir trabajando. Y ya en octubre del año pasado volvimos a sacar libros, salió un libro sobre Héctor Larrea. Y desde entonces, bueno, ya retomamos la salida del libro ya sin pausa por ahora, y ya con las librerías más en funcionamiento más normal. Así que ya un poco más estabilizado con los cambios de cada momento, ¿no? Estos semanas o hace poco que hubo un poco más de cuarentena de vuelta, sentimos la merma como todo el mundo, pero bueno, de alguna manera reordenando y reinventando todo para poder seguir trabajando en las condiciones que tenemos, como todo el mundo por otra parte. Por suerte la librería y la editorial sigue trabajando. Muy bueno, eso es una buena noticia. ¿Extrañan las ferias? Sí, no. Sí, no. Es tan buena la feria, pero son agotadoras. La verdad que yo trato cada vez ir menos a las ferias, voy como público. Para atender las ferias requiere una personalidad que yo ya no tengo. Yo sé que ir a pasear, a comprar libros. Entonces, la extrañamos porque es un punto de venta importante. Va nuestro vendedor que va. La feria del libro la extrañamos porque es un momento importante. Por suerte, ahora en octubre se hace la feria de editores, de vuelta presencial, que es nuestro, uno de nuestros. Yo creo que es el gran momento de las editoriales, como las nuestras, digamos. La Feria del Libro de Buenos Aires es genial, pero ahí convivimos con cosas que lo único que tienen en común con nosotros es que imprimen papel y encuadernan. Después son modelos de editoriales y de libros que no tienen nada que ver. Está buenísimo, pero que son otra cosa. Entonces, para editoriales, el tipo que es Gourmet, la Feria de Editores logró reunir un público muy específico que va a buscar ese tipo de cosas, que no va a buscar otra cosa. Uno está en la feria del libro, en la rural, y la mayor parte del tiempo pasa gente que no le interesa nada de lo que haces vos. Y lo que te preguntas es dónde queda el que vende panchos, o dónde queda el baño. Claro. O dónde consigo el horóscopo de no sé quién, o el último bestseller de no sé cuál. Eso en la feria de editores no pasa. Todo el mundo sabe a qué va a comprar libros, va a mirar libros, va a conocer editoriales, va a conocer libros. Y muchos vienen a ver las novedades. Este año. Claro, eso, que esas las novedades, claro. Leí el que me diste el año pasado. Entonces, para nosotros, la FED es el gran momento del año y la verdad que está buenísimo que puedo volver a hacer y volver a hacer presencial. Así que sí, algunas cosas teníamos. Bueno, ahora vamos a llegar a la sección del programa de edición de bolsillo que se llama Sundoku. Ping-pong Sundoku. Sundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que se pueden leer. Es un ping-pong que vos me tenés que contestar. Sos muy mala para el ping-pong. A ver. Pero me tenés que contestar como lector. Como lector, a ver. Sí. Bueno, Sundoku, ¿sabes lo que significa? Es un término japonés que significa comprar más libros de los que uno puede leer. Así que la primera pregunta es esa para vos, Leandro. ¿Tenés una pila de libros que hayas comprado y todavía no leíste? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Comprar libros es un vicio. Igual, yo aprendí que también la idea de que uno se compra un libro para leerlo inmediatamente es de gente que no lee. No. Porque uno compra el libro porque lo encuentra, porque le interesa. Y más aún cuando uno trabaja con los libros. Yo me acostumbré por ejemplo, los libros de música, yo compro todo lo que sale. A veces porque lo voy a leer y a veces porque no lo voy a leer. Y a veces para saber qué salió y para usarlo.
Yo tengo una biblioteca muy grande de libros sobre música que sería imposible de leer, pero siempre llega el momento que lo tengo que usar para algo. Así que sí, pero también eso me pasa con novelas, con cuentos, con cualquier cosa. Sí, ese vicio lo tengo. ¿Cómo sos como lector vos? ¿Recomendás? ¿Dejás que te recomienden? ¿Haces tu propio camino lector? Todo. ¿Todo? Todo. Como los lectores, hace todo. Va haciendo su camino. Es imposible. Cuando vos sos lector también tenés amigos lectores y todo el mundo tiene algo. A uno siempre le interesa recomendar. Y así como uno le interesa recomendar a la gente que uno conoce también. Entonces siempre alguien dice, che, leí tal cosa, o fíjate esto. Y a mí también me gusta como... Me pasa con mis libros y me pasa con otros libros que leí. Che, esto te va a gustar a vos, esto te va a interesar. Y me pasa con mis libros. Me pasa que me sale a recomendarlos, por esto que yo decía antes, de que hago libros que me entusiasmen. Y me pasa que me encuentro diciéndole a tal persona, cuando me preguntan por un libro, digo, está buenísimo. Y tengo que parar y explicar que yo digo que está buenísimo no porque los publico, sino que los publico porque me parece que están buenísimos, porque parece que uno hace publicidad. Claro. Y eso me pasa con todo. Sí, todos sus caminos son los caminos del lector, los de uno, las cosas que uno va encontrando de casualidad y las cosas que uno va escuchando, le van diciendo o va leyendo algún comentario. Sí, es así. Es lo mismo. ¿Libros que recuerdes de niño que te hayan marcado y en la adolescencia? ¿Tuviste alguno? Sí, seguramente, muchos. ¿Te viene alguno? Bueno, yo sé el camino que los chicos de esa época, que estos son los libros de... Ay, no voy a acordar los nombres. ¿Historieta leías? Historieta leía, Asterix leía, después leí historieta del Eternauta y para allá, todas las revistas de historieta. Leí la revista Umi, con sus historietas mezcla de adulto e infantil, leía la colección Robin Hood, leía esas colecciones de detectives tipo Alfred Hitchcock y los tres investigadores, que eran como series eternas con cosas. Después empecé con cosas más literarias, qué sé yo, la ciencia ficción, tuve época de policiales, tuve época de Cortázar. Fue variado entonces. Un poco variado, sí, siempre fue desde chico. Sí, y ya también leía, qué sé yo, libros de divulgación científica, libros de Asimov, libros de ciencia, y también ya libros de música desde chico. Yo tengo libros de música que leí de chico. Por ejemplo, me acuerdo de un libro con entrevistas a músicos de jazz de Nat Hentoff, un periodista norteamericano que habían traducido acá, que me parecía fascinante, de músicos de jazz que yo era adolescente, no había, era menos que adolescente, yo no había escuchado a ninguno, o alguno, porque no eran fáciles de conseguir, porque yo muchas veces he leído libros sobre algunos músicos antes de poderlos escuchar. Es fascinante. Recuerdo un libro sobre los Beatles también que había leído, que venía con las letras y venía con una historia de los Beatles que leí de atrás para adelante. O me acuerdo de un libro, es el primero que se publicó sobre Charly García, de un poeta que se llamaba Daniel Chirón, que era una colección que se llamaba Los Juglares, un librito chiquitito, naranja, que era una colección de entrevistas. Era un libro con entrevistas de Charly García, salido en el 83, que es un libro que yo me lo prestó un amigo y nunca se lo devolví. ¿Lo tenés por ahí? No, porque estoy en casa y no estoy en la oficina, que no tengo todos los libros. Sino, pero ¿sabés dónde lo tenés? Por supuesto, pero digo, está guardado ahí, se lo... Está en la biblioteca, tengo varias ediciones. ¿La agarraste a tu amigo y te lo devolviste o no? No. Quedó ahí. Se lo pienso devolver, lo tengo yo. Me lo leí atrás para adelante, lo sé de memoria, lo puedo recitar. Aparte, paradójicamente, la editorial publicó 3 y ahora está publicando 4, el cuarto libro sobre Charly García. No los libros que publicamos porque me encanta, los temas que publicamos. Y este libro de Daniel Chirón, como es el primero, y esa entrevista fue muy importante, lo citan todos. A mí me pasa que cada vez que lo citan, yo reconozco que las citas ahí. Porque es un libro que leí a una edad donde uno lee una cantidad de veces cada cosa que nunca más en la vida lo hace. Es que me lo sé de atrás para adelante ese libro. Bueno, esa es otra de las preguntas. ¿Qué libros relés? Este sería uno, entonces. En distintas épocas de leerlo porque lo he leído muchas veces. Me pasó también con Cómo vino la mano, que es un libro que publicamos en el principio de la editorial, que era un libro que yo había leído de adolescente. Era un libro de Miguel Grimberg, sobre los comienzos del rock argentino. Él lo sacó en el 78, por la editorial Convergencia. En el 85, él lo sacó por su editorial, Mutancia. Yo lo había comprado unos años después. Lo leí también. Salió otra edición en el 92, por Digital,
Y yo cuando empecé dije, este libro está agotado. Y este libro tiene que estar porque está buenísimo. Logré contactarlo. Miguel no sé por qué confió en mí, porque estaba loco, yo tenía 3 libros. Lo sacamos muy ampliado, con un montón de material extra, con material inédito, con notas al pie. Y claro, cuando hicimos yo este libro ya lo había leído un montón de veces. Entonces tenía un montón de preguntas para hacer el autor. Quiero decir tal cosa, ¿qué quieres decir? Fíjate que esto no se Lo aprovechaste al máximo. Ese autor, si no salió corriendo en ese momento, ya está, publicaba con vos. Porque nadie había leído su libro de sus editores como yo. Yo le estaba marcando cosas que después nos dimos cuenta que eran errores de la transcripción, o cosas que cuando él las publicó originalmente no hace falta aclarar, pero que ahora sí. Entonces, por ejemplo, ahora reeditamos hace unos meses otro libro que para mí es la continuación de Cómo vino la mano, que es Rocología, de Eduardo Berti, sobre el rock de los 80. Que también tenía varias ediciones, y yo había publicado otros libros de Eduardo Berti. Hicimos un libro sobre por qué escuchamos a Aníbal Troilo, después sacamos uno dedicado solamente a una canción de Luis Alberto Spinetta, que es Por, y yo venía queriendo sacar ese libro, que estaba por agotarse, y bueno, lo sacamos ampliado. Entonces estoy todo el tiempo mirando, porque además todas estas investigaciones se basan en cosas que ya se hicieron de alguna manera, o tienen en cuenta eso, con lo cual siempre tenemos que ver qué es lo que ya pasó, tanto de libros como revistas. O sea que sí, voy, sobre todo libros de música, me toca releer bastante. No tanto literatura, la verdad que la literatura siempre me da la necesidad de leer cosas nuevas, como algo que ya leí, o como volver a un autor que ya leí mucho de una época, me cuesta más. Como esto lo leí, ahora quiero leer otra cosa. ¿Lees o, a ver, con los libros, los marcás, los subrayás o no? No, ya no. No, antes ya sí, no. marcaba mucho, subrayaba, marcaba. Ahora voy más rápido. Tuve épocas de marcar todos los errores y cosas, ya no marco nada. A veces marco alguna cosa, a veces subrayo alguna cuestión, o me anota alguna frase que me interesa, pero soy de marcar menos ahora. No por respeto, sino por, no sé, lo que me queda, digo con ese filtro. ¿Hay algún músico que haya escrito? Muchos. ¿Muchos? ¿Músicos, sí? ¿Se animaron a escribir? Montones. Desde Bob Dylan hasta muchos músicos que hacen sus fotografías, hay un montón. Yo estoy sacando un libro de Pablo Dacal, que es músico. Tenemos un libro sobre la historia del blues. ¿De tu catálogo también? Sí, tenemos un libro sobre la historia del blues en la Argentina, que son 2 autores. Martín Sassone, que es periodista, y Gabriel Goetzer, que es músico. Muchos autores que no son músicos profesionales, pero son músicos. Pero sí, hay muchos músicos profesionales que se animan a escribir. Sí. Bueno, el caso de Dylan es emblemático, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchos, algunos como Adrián Barenboim en el campo de la música académica, pero rockeros también. Es más común de lo que a primera vista parece. Bueno, y ahora van las 2 últimas preguntas. ¿Cuándo sentís vos como editor que un libro está terminado? Es muy difícil. Es el punto de cocción del libro. Yo me maravillo cada vez que el libro sale. Dije, ¿cómo fue que lo terminamos? ¿Cómo fue que lo logramos? Parecía que no iba a terminar nunca, porque siempre, sobre todo en estos libros, donde siempre hay un dato más, siempre aparece algo, la investigación no termina nunca. Termina cuando decimos, bueno, basta, llegamos hasta acá. Para mí hay un punto en el cual el libro es como una máquina, como un mecanismo de relojería, que tiene que funcionar. Hay un momento en el cual uno puso todos los engranajes y las cosas y uno le da play o le da cuerda y funciona. Y hay un punto donde todavía no funciona, está todo, pero se trabó, nos falta tal cosa, nos dimos cuenta que no sé qué. Y hay un momento medio mágico donde me parece que el libro funciona. Que cualquier otra cosa es como dejar sobrecocinar la comida, claro, o sobrecondimentarla. Claro, como un buen gourmet. Sí, claro, el punto de cocción. Claro, el punto justo tiene que tener. Porque el libro no termina nunca, en realidad, sobre todo este tipo de libros, porque en cuanto sale el libro a la calle, aparece uno que dice, che, yo tengo un disco inédito de ese músico que trabajaron, o yo estuve ese día donde ustedes dicen que no había nada, porque... Y ahora me lo venís a decir. No, es que era imposible, vos pensás que claro, años, a veces una vida investigando,
y logró localizar a los testigos que encontró, las fuentes que encontró, los documentos que encontró, preguntó, hizo todo lo que se puede. Ahora siempre hay alguien que no tuvo relación con nadie con el que uno se haya relacionado, que no es público, que no se enteró y que Aporta. el libro lo que hace es sale de la órbita del autor. Entonces le llega, un libro en una librería llega a lugares que se imagina, a lectores que ni se imagina. Entonces, todo el tiempo aparecen cosas que renuevan el libro o el posible libro. Mirá, el caso de este libro sobre Charly García. Él hace una historia de Charly a través de sus recitales en vivo, usando como fuente de investigación grabaciones piratas, que fue recolectando de grabaciones de gente que grabó recitales. Él tiene una colección de grabaciones de todas las épocas, pero cuando salió el libro, hicimos un perfil de Facebook con el libro, y fue instantáneo, que gente que empezó a decir, che, estuvo en mi pueblo, yo lo grabé, tengo fotos de este recital que vos no tenés, fíjate que tal grabación donde dice que no sé qué, en realidad no sé qué cosa. La segunda edición, que salió 2 o 3 años después, salió ampliada y enriquecida con mucho de esto. Claro, porque además era entrevistar a la persona que estuvo en ese show y contó una cosa que nadie contó, un músico que lo vio en otro momento, un dato que no teníamos. Entonces, la vida posterior del libro, la nueva vida del libro, es otro libro casi. Pero ese punto que vos decís es magia, tiene una cosa de intuición, de cansancio y de pragmatismo. Es decir, podríamos seguir toda la vida, pero cortemos acá, démosle una forma y sigamos adelante y que se vaya. Bueno, y la última pregunta, que es doble, para vos, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser editor? Buena pregunta. Qué buena pregunta, qué pregunta difícil. Sí. A ver, para mí lo personal, lo peor de ser editor son todas esas cosas que hay que hacer. Vamos al revés. A mí me encanta leer, me encanta escuchar música, me encanta leer libros sobre música, me encanta pensar sobre música, y para mí lo mejor es esto que yo decía, que es el corazón de la editorial. Estoy durante mucho tiempo en contacto muy directo con los especialistas en cada tema, porque el tipo que está escribiendo un libro sobre un tema es el especialista en ese momento. Hay otros, pero sobre este tema específico que está escribiendo, nadie sabe más que él, porque es el que está en este momento viendo lo último, y yo tengo la posibilidad de estar en una ida y vuelta constante con esa persona, preguntándole cada detalle, de esos que uno como lector jamás le podría preguntar. ¿Y esto dónde Estás en la cocina. ¿Por qué lo decís? Estás Claro, en la cocina de todo eso. aprendo mucho más que cualquier lector, y para mí eso es como una forma de investigación, es como si yo estuviera investigando sobre 100 temas a la vez, que es lo que a mí me interesaba. Entonces, esa es la parte que me fascina. Es una posibilidad de dedicarme a eso full time y de una manera económicamente rentable. Y las partes que a mí no me gustan son todas las otras, las que hay que hacer para que eso se sustente. La parte administrativa, financiera, de gestión, la parte comercial. Digo, yo si pudiera no hacer un remito o una factura más en mi vida, sería mucho más feliz. Si pudiera no preocuparme por las ventas, sería mucho más feliz. Pero me interesa que los libros se lean, que lleguen. Pero bueno, toda la parte que el capitalismo nos impone para poder avanzar a hacer eso, si pudiera no tener que andar cargando cajas de libros por ahí, bajando flete, bueno, mi vida sería mejor. Pero bueno, si todo eso es el precio a pagar para hacer estos libros, bueno, por ahora lo pago con razonable gusto. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por participar de este capítulo de Edición de Bolsillo. Espero que lo hayas pasado bien. Nos encantó que nos cuentes tu experiencia. Y bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación. Para mí es un gusto estar en la biblioteca, la radio de la Biblioteca del Congreso, que es un lugar que yo frecuenté mucho en la época que creo que ya pasó, cuando la biblioteca abría 24 horas. De a poquito se vuelve, sí. Eso es una joya de Buenos Aires, tener una biblioteca así que funciona 24 horas. No sé cómo perdimos eso, es un patrimonio de la humanidad. No, de a poquito, antes de la pandemia había vuelto, hemeroteca, ¿sí? Diarios y revistas sí estaba abriendo 24 horas, y después la sala pública hasta las 5 de la mañana, pero bueno, pandemia de por medio, ahora... Bueno, la pandemia la puedo disuadir, pero... Yo cuando hacía mis 2 libros, el diccionario bibliográfico y la guía de revistas, las noches que me pasó investigando ahí, a veces iba a las 2 de la mañana, me quedaba hasta que amanecía trabajando en esa biblioteca. Así que
Bueno, cuando estemos en el estudio te vamos a invitar Perfecto. y hablaremos también sobre... Daban el mate cocido a las 6 de la mañana, 6 de la mañana. También, sí. Perfecto. Ahí estaré. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a BCN Radio, al equipo, que no lo nombro nunca. Tenemos una productora, Marina Besone, tenemos un director audiovisual, Lucas Navas, tenemos locutora, María Rosario Ferreira, tenemos un editor de audio también, porque esto se sube a Spotify, que es Juan Martín García Carabajal. Así que les agradezco a todos ellos y bueno, nos vemos en otro capítulo de Edición de Bolsillo.